Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque nos reunamos, conservemos la sana distancia. Tengo el gusto de saludar a la profesora Iraí Mendoza Montoya, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto encontrarnos por aquí para trabajar juntos. Nuestra sesión lleva por título Sin investigación no hay exposición. Ya hablaremos sobre presenta una exposición acerca de un tema de interés general. Con esto nos referimos a cómo elegir y seleccionar información para una exposición. Es decir, vamos a repasar cómo discernir información pertinente para compartirla en una exposición, ya que información hay mucha y por lo tanto es recomendable que ahonden en aquella que explique bien el tema a exponer. ¡Qué bien, profesora! Por lo que veo, aprenderemos a seleccionar de manera precisa la información que nos permitirá exponer con claridad un tema específico. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión abordaremos el aprendizaje esperado. Presenta una exposición acerca de un tema de interés general y nos enfocaremos específicamente en elegir y seleccionar información para una exposición, con el propósito de que ustedes aprendan a diferenciar entre la información que les sea de utilidad para su exposición y aquella que no es tan significativa, según los criterios que hayan establecido. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto de lengua materna. Recuerden que todo lo que vean les servirá para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán solucionar al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿A dónde vas, Daniel? Espéreme, maestra. ¿Qué traes contigo? Estoy en un diplomado de fotografía. En unas horas voy a exponer un tema a través de una videollamada. ¿Puedo practicar mi presentación frente a ustedes? Por supuesto, adelante. Porque traigo... Oh, no. No. Ya se desordenaron mis 400 hojas. Espérenme, maestra. Ay, y pensaba leerlas todas porque traigo un tema muy amplio. Mi exposición se llama Fotógrafos de cocodrilos en la boca del peligro. ¿De verdad pensabas leer toda esa información? Claro. Dediqué 8 días enteros a la investigación. Todo, absolutamente todo es importantísimo. Querido Daniel, me temo que para que puedas realizar una buena exposición, debes seleccionar solo la información más relevante. Profesora, pero eso me llevará mucho tiempo. Le digo que ya busqué mi información y puedo leerla a gran velocidad para que mis compañeros no se aburran. Daniel, confía en mí. Al seleccionar solo la información primordial, lograrás enfocarte en un aspecto específico de tu tema. Además, lograrás que tus compañeros se mantengan atentos, puesto que les será más fácil retener menos datos. Debes darle prioridad a la calidad, no a la cantidad. Sinceramente, creo que tiene mucha razón, profesora. Es mejor que aproveche esta oportunidad para aprender a jerarquizar la información sobre mi tema. Gracias a sus consejos, mi exposición será todo un éxito. Muy bien. Alumnas y alumnos, ¿han estado ustedes en una situación similar? ¿Recuerdan cómo la solucionaron? ¿Han escuchado hablar sobre la importancia de saber seleccionar la información para poderla compartir con ciertas personas? Para iniciar, permítanme comentarles que después de haber buscado información sobre el tema que eligieron, es importante que aprendan a seleccionar los datos relevantes y pertinentes. Por lo tanto, es conveniente tomarse un tiempo y preguntarse, ¿qué pasa cuando y tengo mi información? En ocasiones, nos damos a la tarea de buscar información sobre un tema, ya sea para exponerlo, compartirlo, escribir sobre el mismo o simplemente para adquirir alguna clase de conocimiento. Sin embargo, muchas veces no sabemos cómo organizar los datos que reunimos durante nuestra investigación y se nos dificulta crear una estructura jerárquica en la que se le confiere mayor importancia a algunos elementos por encima de otros. Sí, profesora. Eso exactamente es lo que me suele ocurrir. Es como si colocara todos los ingredientes de una receta sobre la mesa y a la hora de preparar la ensalada empezar a mezclar todo sin fijarme en las cantidades ni en el orden de los procedimientos. No se puede poner en el tazón la sal antes de la lechuga y no se debe agregar una chancla en vez de un jitomate. Por eso es muy importante que pongan mucha atención, pues revisaremos los pasos que se deben seguir para que nuestra exposición no se convierta en una ensalada de chancla. Daniel, ¿me ayudas a leer, por favor? Se tiene que considerar el título de la exposición, ya que presenta el tema a tratar.
Después se tiene que delimitar los subtemas o aspectos que consideramos fundamentales y el orden en que estos serán presentados. Posteriormente, se presenta la información detallada y organizada en orden jerárquico. Gracias, Daniel. Como pudieron observar, la información se organiza de tal manera que puede presentarse por partes. Veamos un ejemplo que les permitirá comprender mejor cómo es que se deben seleccionar la información más importante. Primero, deben tener claro de qué van a hablar en su exposición, es decir, deben delimitar su tema. Después, es importante que acoten los subtemas, ya que a partir de estos podrán seleccionar eficientemente la información sobre la que hablarán. Y por último, es importante considerar los aspectos generales acerca de cada uno de los subtemas que abarcará su exposición, sin olvidar la relevancia de las fuentes que consultaron. Profesora, entonces por lo que entendí, lo que debo hacer con la información que reuní sobre fotógrafos de cocodrilos es revisar cada una de las fuentes e ir delimitando poco a poco los subtemas que se derivan del principal. Después de eso, podré seleccionar los datos útiles y desechar todo lo que considere prescindible. Exactamente, Daniel. Y para que lo hagas de la mejor manera, primeramente debes considerar y llevar a cabo los distintos pasos del proceso de lectura que son: prelectura, que consiste en la lectura de títulos, índices e introducciones del material que se seleccione. Lectura y relectura, que se basa en ubicar las partes del texto y las ideas principales como definiciones, descripciones, fechas, nombres, teorías, etc. Y la poslectura, que es la parte en la que se deben elaborar fichas, resúmenes, cuadros, mapas conceptuales, etc. Es muy importante que la información seleccionada se integre en un texto propio, sintético y claro. Para lograr esto es aconsejable leer el texto con atención una primera vez, releer el texto pero esta vez subrayando las ideas principales, asegurarse de haberlas entendido y asimilado correctamente. Profesora, qué interesante es todo esto que nos está compartiendo. No puedo creer que pensé que se basaba conjuntar muchos datos y leerlos rápidamente antes de hablar sobre ellos. Pero ya entiendo que hay que seleccionar la información pertinente a partir de un atento proceso de lectura. Muy bien, Daniel. Pero ahora permíteme compartir el proceso de elección y selección de información con las alumnas y alumnos que nos acompañan. Para ello, les presentaré un tema a partir del cual seleccionaremos los datos que nos serán de utilidad para organizar una exposición. El tema es la diversidad cultural. Les pregunto, ¿qué es la diversidad cultural? Creo que lo ideal sería responder a esa pregunta a partir de alguna fuente de información confiable. Muy bien, me parece genial lo que acabas de proponer. Precisamente, elegí un libro especializado que contiene mucha información sobre el tema. A partir de la pregunta que les acabo de hacer, delimité el aspecto que me interesa destacar. La diversidad cultural es la multiplicidad de formas en que se manifiestan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten entre ellos. Como pueden observar, a pesar de que la fuente contiene mucha información, solamente consideré aquella que respondió específicamente a la pregunta anterior. Como ya lo había mencionado antes, lo primero que debemos hacer es definir de qué vamos a hablar en nuestra exposición, por lo cual jerarquicé y organicé la información, segmentándola por temas de interés. La estructura es la siguiente: nuestra Carta Magna y la diversidad, los grupos originarios, igualdad y diversidad, culturas diversas. Las lenguas diversas dan distinto significado a las cosas del mundo. Por ejemplo, si voy a hablar sobre nuestra Carta Magna y la diversidad, es importante que me apoye en un documento especializado. Por lo tanto, me apoye en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Ya se dieron cuenta de la importancia de seleccionar la información de acuerdo con lo que se necesita abordar? Profesora, creo que nos está quedando muy clara la importancia de elegir y seleccionar la información pertinente. Pero, ¿qué estrategias podemos utilizar para elegir adecuadamente el material apropiado? ¿Podemos ahondar en el procedimiento de selección? Claro que sí, Daniel. Sigamos con el tema de la diversidad cultural. Compartiré con ustedes el procedimiento que seguí para seleccionar la información referente al subtema Los pueblos indígenas. Al llevar a cabo la lectura y síntesis de la información, me basé en el documento que me pareció más apropiado para conocer a fondo el subtema, Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Destaqué y seleccioné la siguiente información. Como pueden apreciar, seleccioné esta fuente porque me permitió explicar detalles sobre los pueblos indígenas. Posteriormente, para hablar sobre la igualdad y la diversidad, seleccioné el documento de los derechos humanos, que menciona de manera general estos temas. Observen cómo la información que seleccioné y que se refiere al subtema se enfoca en la igualdad y diversidad, que son precisamente los dos temas centrales que nos interesan. Si van siguiendo conmigo el proceso para elegir y seleccionar la información pertinente que nos permitirá realizar una exposición, continuemos con este proceso. Ahora, para hablar de las culturas diversas, me apoyé en una revista especializada que habla acerca del tema. Seleccioné esta información. Como notan, al ser una revista especializada en el tema, es aconsejable elegir y seleccionar aquella información que cumpla con el propósito principal, que en este caso es hablar sobre diversidad cultural. Esta fuente me sirvió ampliamente para cumplir con este propósito. Y por último, para hablar sobre las muchas lenguas que se hablan en el mundo, me apoyé en información que seleccioné en Internet y me permitirá abordar este punto. Les comparto aquella que consideré. Es así como elegí y seleccioné información sobre el tema de la diversidad cultural y acerca de los subtemas que delimité. ¿Cómo vieron el proceso? ¿Les fue quedando claro cómo es que tienen que elegir y seleccionar información para una exposición? Profesora, me quedé con el ojo cuadrado, como se dice. De verdad no sabía cómo elegir y seleccionar la información para organizar una exposición. Como lo dijo anteriormente, el tiempo también es fundamental, ya que si delimitamos nuestro tema, nos centraremos en él y evitaremos divagar brincando desordenadamente de un concepto a otro. Así es, Daniel. Y no olviden que cada persona determina las fuentes que necesitará y que elegirá para integrarlas en su exposición. Lo anterior solamente fue un ejemplo, pero no quiere decir que estas fuentes son las únicas que existen. Como lo mencionamos al principio, todo depende del tema. Y no olviden que es fundamental que anoten las referencias bibliográficas en las que se basaron. Consideren que toda la información que elijan y seleccionen debe cumplir con el propósito principal que establecieron al inicio. En caso de que se desvíen de este propósito, es necesario reorientar su selección y realizar los ajustes pertinentes para retomar el hilo conductor de su investigación. A continuación, les presento una tabla que muestra cómo es que seguí el propósito principal al momento de elegir y seleccionar la información referente al tema que les compartí anteriormente. Por ejemplo, si el propósito es entender la diversidad cultural, debemos seleccionar ciertos datos y desechar otros para no desviarnos del tema. Daniel, ¿podrías ayudarme con la lectura de la tabla? Por supuesto, profesora. Temas que se consideraron y fuentes de donde se eligió y seleccionó la información. ¿Qué es la diversidad cultural? Se eligió un libro especializado sobre la diversidad. Nuestra Carta Magna y la diversidad se consideró información de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los pueblos indígenas se tomó de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Igualdad y diversidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Culturas diversas se consideró una revista especializada. Y para reunir información sobre las lenguas que se hablan en el mundo, se seleccionó una página web de un sitio especializado. Recuerden que al momento de elegir y seleccionar la información, deben tomar en cuenta los distintos tipos de fuentes que existen, ya que de esto depende la correcta organización de los datos y el cumplimiento del propósito que se plantearon. Veamos qué clase de información podemos obtener de los diversos tipos de fuentes. Daniel, ¿me ayudas con la lectura de la tabla, por favor? Documental. Se encuentran en libros, enciclopedias. Pueden ser datos, gráficas, estadísticas, definiciones, artículos de divulgación, etc. Electrónica. Se refiere a los sitios de Internet confiables, es decir, que incluyan referencias a otras fuentes o contengan datos que sustenten la información. Testimonial. Se integra por el conocimiento y las experiencias de las personas, como expertos, espectadores, etc. Pueden ser una declaración basada en argumentos y datos o una opinión personal. Gracias, Daniel. Como acabamos de ver, existen diferentes tipos de fuentes a partir de las cuales se puede elegir y seleccionar información. Es importante que también consideren como fuentes de información los testimonios, con los que ustedes pueden entrar en contacto de forma directa, sin consultar ningún material escrito.
Las entrevistas a expertos, las descripciones de testigos, las declaraciones espontáneas son algunos casos de fuentes testimoniales. Por ejemplo, si quisiera incluir también información obtenida de alguna fuente testimonial, Daniel, ¿qué tendría que hacer? Pues yo diría que se podría entrevistar a una persona que pertenezca a alguna de las comunidades culturales de México o que sea especialista en el tema. ¿Podría ser un investigador? Exactamente, Daniel. Recuerden que es importante que las fuentes que elijan y seleccionen deben satisfacer los objetivos de la investigación y ser confiables. ¿Ya se dieron cuenta de cómo podemos complementar más nuestro tema de esta sesión? Muy bien, Daniel. Creo que el propósito de nuestra sesión elige y selecciona información para una exposición quedó claro. Como pudimos ver, cuando se prepara una exposición y se elige información sobre el tema que se abordará, esta debe seleccionarse de manera apropiada para que cumpla con el propósito que se plantearon desde el inicio. Claro, profesora. De ahora en adelante voy a seguir todos sus sabios consejos para organizar la información debidamente y no llevar conmigo 400 hojas y una ensalada de chancla al momento de presentar una exposición. De ese modo podrás aprovechar el tiempo y responder con seguridad cuando algún compañero te haga alguna pregunta. Sí, es horrible cuando alguien te pregunta algo y no sabes cómo contestar. Una vez me pasó eso y empecé a temblar como comadreja miedosa y a sudar como si hubiera corrido 100 kilómetros. Efectivamente, Daniel, de ahí la importancia del énfasis de esta sesión, ya que, como bien lo mencionaste, elegir y seleccionar información implica su valoración en función del propósito planteado. Les comparto otros criterios para elegir y seleccionar ciertos datos. Recabar aquella que sea útil al tema o subtema, que sea nueva y que refuerce o proporcione nuevos datos. Debe ser confiable y fidedigna. Proceder de un autor o una fuente confiable, ya sea por su renombre, especialización, etc. Les aconsejo que lean los documentos que hayan elegido e identifiquen las ideas principales para que elaboren notas o fichas de resumen o síntesis con sus respectivas referencias bibliográficas. En el caso de que escriban información proveniente de algún testimonio, en sus fichas no olviden el o los nombres de las personas que compartieron su testimonio. Profesora, estamos llegando al final de nuestra sesión, pero no podemos despedirnos sin que antes nos brinde el último repaso del aprendizaje esperado. Presenta una exposición acerca de un tema de interés general con el propósito, elegir y seleccionar información para una exposición. Claro que sí, Daniel. La exposición oral es una práctica útil para presentar información producto del estudio de un tema. Es importante que consideren que al momento de elegir y seleccionar información, hay textos más útiles que otros según su propósito. Por lo mismo, es muy importante revisar con detalle cada uno, ya que se debe ir acotando poco a poco la información para no terminar confundidos con tantos datos. Para definir y delimitar cuál información es relevante y pertinente y cuál no, es recomendable revisar índice de las fuentes seleccionadas, título del libro o revista o fuente, nombre de la página de internet o de la institución u organismo al que pertenece el sitio web, título del texto, video, nota periodística, artículo de revista, etc. Bibliografía. Es importante que reconozcan que no todas las fuentes nos van a servir para seleccionar información que nos ayude a la exposición. Después de considerar lo anterior, es recomendable que tomen en cuenta la siguiente jerarquización de fuentes, la cual les permitirá seleccionar la información de acuerdo a la importancia de la misma. Jerarquiza la información en artículos de revistas académicas, libros especializados, libros de texto, libros de ciencia popular, estadísticas que provienen de instituciones oficiales. Como se hizo en el ejemplo que les compartí al inicio de la sesión, no olviden que es importante leer la información las veces que sean necesarias para comprenderla y responder a las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿quién?, por mencionar solamente algunas. Nos quedó claro lo trabajado en esta sesión, profesora. Creo que ahora sí concluimos. Así es, Daniel, pero antes permíteme dejarles un reto a las alumnas y alumnos para que favorezcan su trabajo al momento de poner en práctica su exposición. Al igual que Daniel, identifiquen un tema del cual desean compartir con sus compañeras y compañeros de clase. Este puede relacionarse con alguna de sus asignaturas, ya que esto les permitirá que sea de interés general. Busquen información en diversas fuentes
con la intención de elegir y seleccionar información pertinente y oportuna que les permita cumplir con su propósito principal. Segmenten su tema en algunos subtemas para que les sea más fácil identificar la información que les servirá y la que no. Elaboren fichas de resumen o síntesis con la información que elijan y seleccionen. Consideren todo lo que vimos en esta sesión. Les recomiendo que realicen en el momento que lo consideren oportuno una reflexión acerca del tema que desean exponer. De este modo, podrán redactar preguntas precisas acerca de los subtemas que les interesan y organizar los contenidos adecuadamente. Es importante que consideren siempre el límite de tiempo determinado por sus maestras o maestros, para que los contenidos puedan desarrollarse dentro de ese margen sin excederlo o permanecer por debajo de él. Es de suma relevancia que al momento de seleccionar su información, sepan quiénes serán los destinatarios para adecuar el propósito de su exposición al perfil de los oyentes. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna primer grado. Y recuerden que sin investigación no hay exposición. Hemos aprendido algo nuevo juntos aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Ostras, qué interesante. Sí. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.